Las agresiones de las que era víctima esta pequeña de apenas 4 años quedaron registradas en videos grabados por varios vecinos en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil. En ellos se evidencia el maltrato sistemático que sufría por parte de su abuela. Jorge Guerrero, padre de la menor, cuenta que tras separarse de su pareja, ella se llevó a la niña para dejarla al cuidado de su madre. Hace poco empezó a recibir mensajes denunciando el maltrato. Los vecinos me comunican simplemente con comentarios que la niña era agredida diariamente, era el pan de cada día. La niña lloraba en la madrugada, en el día, en la tarde, lloraba a todo momento y a veces me decían que no tenía para comer, que los vecinos tenían que darle un pancito. Jorge se contactó con la DINAPEN y en compañía de las autoridades fueron a buscar a la niña para rescatarla. En ese momento la señora no sabía que teníamos esa evidencia como prueba. No tuvo palabras, se quedó fría la señora y salió de ahí, le dejó a la niña en la fiscalía. Y la policía lo único que tuvo que decir es entregarnos a nosotros porque no tenía con quién más quedarse. ¿Cómo tú la viste emocionalmente cuando la rescataron? Se me cayeron las lágrimas, la impresión de verle a la niña, ¿no? La niña se sentía triste, era callada, no comía, se le veía emocionalmente mal. Pese a los videos, no hubo evidencia física de la violencia que sufría la pequeña, por lo cual su abuela no fue detenida. Aún así, siguen las investigaciones. Estas imágenes que causan dolor e indignación son más cotidianas de lo que imaginamos. Muchos padres y cuidadores consideran adecuado usar el castigo físico para frenar la mala conducta de sus hijos. En nuestras épocas, incluso cuando éramos guaguitos, ¿no es cierto?, chiquitos nosotros, existían estas creencias, ¿no? La letra con sangre entra, a los niños hay que disciplinarlos fuertemente para que entiendan. Estos temas lastimosamente siguen arraigados en nuestra sociedad. Culturalmente somos una sociedad que consideramos que una forma de maltrato tal vez razonable, algo moderado, es aceptable dentro de la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo cual no es cierto. Creo, y yo siempre pongo el ejemplo, ninguno de nosotros aceptaría que si cometemos una falta o un error, venga nuestro jefe y nos golpee. ¿Por qué pensar que entonces los niños sí tienen que aceptarlo y aguantarlo, ¿no? Existe la creencia de que el maltrato es más común en estratos sociales bajos y con menor educación. Sin embargo, una investigación realizada por la Facultad de Psicología y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Quito, entre 114 personas de 18 a 60 años, de clases media y alta con posgrados y en cargos directivos, reveló que la mayoría fue disciplinada físicamente en la niñez. El 90% de la muestra dijo que alguna vez fue castigado de niño, ¿no? Y el alguna vez no era una vez, sino muchas veces, y castigos que ahora podríamos considerar incluso extremos, ¿no? El correazo, castigos con cables, lavar la boca con jabón, pegarles con ortiga, ponerles ají en la boca, mandarles a dormir sin comer. Nosotros encontramos que justamente el castigo corporal es vivido como por quienes lo aplican y por quienes consideran que es una buena forma de criar a los niños, es vivido como un elemento edificante porque se hace para el bien de los niños. Y entonces eso como que borra un poquito del panorama el elemento violento. Y eso hace que también, por ejemplo, en la legislación sea muy borrosa la línea entre el maltrato y el castigo con el fin edificante. Porque en términos reales del dolor que se ejerce sobre el cuerpo del niño y del atentado contra su dignidad, no hay diferencia entre que me jalen un poquito la oreja porque me porté mal o que me caigan a correazos porque me saqué una mala nota. Pero estas formas de corrección no se quedaron ahí. El 70% sostuvo que aplicó castigo físico con sus hijos o lo haría detenerlos, aunque muchos aceptaron que el maltrato que recibieron les dejó secuelas. Mucha gente habló de cómo a partir de estas experiencias, por ejemplo, dejaron de confiar en sus papás y si bien les respetaban en su autoridad, pero ya no les sentían cercanos. Gente que definitivamente tuvo resentimientos hasta la actualidad. Pero en otra parte de la entrevista, ¿no?, más adelante, en cambio decían, no, a mí yo estoy bien, yo me crié bien, a mí no me pasó nada, a mí me pegaron y ahora soy buena persona, quién sabe si hubiera sido un mal camino. Hay este aprendizaje, ¿no?, si es que la violencia puede ser una expresión de amor. Entonces me pega porque me quiere, me violenta porque me quiere.
O al revés, le pego porque le quiero, ¿no? No solo quedarme como víctima, sino también puedo quedarme como un agresor. Hay una violencia que no deja huellas físicas, pero sí un gran impacto emocional. Tan doloroso es que me den un correazo como que mi mamá me haga la ley del hielo o me diga, si te portas así no te voy a querer. Porque en los dos casos está poniendo en duda la incondicionalidad del amor de los padres. Es, yo te quiero mientras me obedezcas, yo te quiero mientras respetes mi autoridad. Y entonces, para el niño, descubrir tempranamente esa condicionalidad, eso es lo que produce el trauma, ¿no? El descubrir que quien más le tiene que querer, que quien más tiene que cuidarle, de quien depende totalmente, tiene una condición para quererle. Aunque el castigo físico es aceptado por una parte de la sociedad e incluso por algunas religiones, sigue siendo un acto de violencia que deja una cicatriz emocional. Se vuelve irritable, se enoja con facilidad, se angustia, baja su autoestima, se vuelve inseguro, poco tolerante a la frustración, niega las normas, niega los límites, porque dentro de su contexto familiar, que es la base en donde el niño va estructurando su personalidad y su forma de ver a la vida, sus vivencias, no se lo está dando adecuadamente. Un 2% de menores ingresado al hospital Braca Ortiz ha sufrido violencia intrafamiliar. Por ejemplo, golpes, los típicos golpes con cinturón, alarle del brazo a un niño, por ejemplo, que en general a un niño pequeño ese simple hecho de alarle el brazo puede provocar una luxación del hombro. Luego ustedes saben que a nivel del campo acostumbran a utilizar, por ejemplo, castigos con ortiga. La última vez que recuerdo de un paciente que se haya ingresado tácitamente por un maltrato físico fue un bebé lactante que estaba aprendiendo a orinar en el baño. Y pues ahí la costumbre de la población donde él vivía era que pensaban que era por el frío, que ellos no podían ir al baño. Entonces, para calentarlo, lo sentaban en sitios calientes. Puede ser un sitio calentado con una plancha o un ladrillo caliente, provocándole quemaduras. Sí tenemos pacientes que uno marca cierto tipo de sospecha cuando hay varias fracturas, por ejemplo. Porque podría considerarse normal que un niño se caiga y se fracture, pero será una vez. Pero si ya tiene 2 o 3 fracturas, pues esto ya debe llamarnos la atención como profesionales de salud. Las experiencias de maltrato empiezan a muy temprana edad. Para mostrar las consecuencias del síndrome del niño sacudido, Rosana Carrasco trajo al país el proyecto Bebé Piénsalo Bien. Este simulador muestra lo que ocurre en el cerebro de un infante cuando el cuidador lo sacude para castigarlo. El bebé va a llorar, ¿no es cierto? La persona pierde el control y llega a sacudir bruscamente al bebé de esta forma. Un bebé que ha sido sacudido por 3 veces puede llegar a afectar tanto su visión como su comportamiento, su memoria, puede quedar ciego, puede quedar sin la facultad de habla, puede perder la audición e incluso puede llegar a morir. El 25% de los bebés que sufren el síndrome de bebé sacudido llegan a morir. Es decir, 1 de cada 4 bebés llega a morir. ¿Por qué se producen este tipo de agresiones? El 50% de los casos son ocasionados por los propios padres, que no saben cómo calmar el llanto de un bebé. Si nosotros sentimos que no podemos lidiar con ese llanto, podemos nosotros llamar a otra persona que nos pueda auxiliar. Más adelante, ¿existen sanciones para quien aplica castigo físico con los niños? ¿Cómo denunciarlo? ¿Y cómo cambiar esta forma de violencia en el hogar?